Esta va a ser una serie de videos en los que muestro cómo hice un monitor FPV. En este caso, yo usé el display de un iPad de primera generación que ya no servía, pero puede funcionar con cualquier display o también con una pantalla que tenga entrada de video, y de ser así, no haría falta desarmarla. Para hacer que funcione el display que voy a utilizar es necesario un controlador. Conseguirlo generalmente es bastante sencillo, únicamente hay que encontrar el modelo y buscarlo en Google o en AliExpress seguido de la palabra controlador o driver. Al momento de comprarlo, es necesario fijarse que realmente sea para el modelo del display. Una vez que se tiene el controlador correcto, solo hay que conectarlo al display y proporcionarle la cantidad de energía adecuada. Esta tarjeta necesita 12 volts, por lo que utilicé un regulador que ya tenía solo para probar que funcione, porque después voy a usar un paquete de baterías para alimentarlo. Ya que nos aseguramos que el controlador funciona bien, podemos hacer el display a un lado porque ya no hay nada más que hacer con él por el momento. Para este video usé el SM201R que tenía de la serie de videos anteriores, una placa fenólica perforada y una tira de pines macho. Inserté los pines en los agujeros que tiene el receptor primero y después en la parte de atrás de la placa. A continuación volteé la placa y puse soldadura en cada uno de los pines para que el receptor quede bien sujeto. Lo siguiente fue retirar con unas pinzas el plástico que mantiene unido a los pines para poder soldar la parte frontal del receptor. Para la antena puse un conector SMA hembra, soldando unos puntos en los pads de la placa fenólica y luego uniendo sus patas con el cautín. En este proyecto yo no lo hice, pero también se le puede poner silicón para darle un poco más de soporte. Para llevar la señal de video al receptor es necesario unir los pads rectangulares que están en la parte de arriba a los pines del conector SMA. Los dos pads que están en las orillas son tierra, mientras que el de en medio es la señal y este va conectado al pin central en el conector SMA. Al terminar de poner el cable de la señal, solo revisé con el multímetro que no tuviera continuidad con tierra. Después puse los otros dos cables y volví a revisar para evitar problemas con la recepción de video. La forma más fácil para hacer que el receptor cambie de canales es agregar un dip switch. Para ello lo primero que hay que hacer es soldar los pines a la placa fenólica.
Yo corté la parte que sobresalía de los pines con unas pinzas para que no estorbaran. Posteriormente, yo corté la placa fenólica para reducir el espacio que va a ocupar el receptor. Un paso muy importante es anotar los pines del receptor y del dip switch al derecho y al revés para evitar confusiones y errores tontos que puedan echar a perder todo el proyecto. Lo siguiente es unir los pines del receptor que controlan los canales. Estos son CS1, CS2 y CS3 a los pines del dip switch 1, 2 y 3 respectivamente. Y después los que controlan el cambio de banda, que son S1 y S2 al pin 4 y 5. Por último, es necesario juntar con soldadura o con un pedazo de cable sin aislamiento todos los pines del otro extremo del dip switch entre sí y conectarlos a tierra en el receptor. Los tres pads que están a un lado son tierra, y ya que la tapa del receptor también está conectada a tierras, se puede hacer un puente entre ellos con soldadura. La manera en que va a funcionar el dip switch es que cuando cualquiera de los interruptores esté en posición inicial, el circuito en los pines del receptor estará abierto, y al cambiar la posición de alguno de los interruptores, el circuito se cerrará haciendo contacto con la tierra, lo que podrá ser interpretado por el controlador del receptor de video como un cambio de canal o de banda. Para saber en qué canal se encuentra el receptor al subir o bajar alguno de los interruptores del dip switch, se puede tomar como referencia el siguiente cuadro, aunque los canales pueden variar según el fabricante del receptor. Para probar que todo funcionara bien, le puse la antena al receptor y de manera temporal conecté un regulador de voltaje hacia abajo, ajustado para reducir la tensión de una batería de 2 celdas a 3.3 volts, que es lo que necesita el receptor. Este circuito lo hice usando un conector de barril hembra que va a la entrada del regulador de voltaje, y a la salida se colocan los cables que van al receptor de video, prestando atención a la polaridad de cada uno de los componentes. A continuación, solo hay que conectar la batería. Lo siguiente fue usar un cable RCA que corté a la mitad con unas pinzas. Y después de identificar con el multímetro, en modo de continuidad, cuál de los cables internos es la tierra, lo soldé con la tierra del receptor y uní el restante con el pin de video del receptor. Para alimentar la pantalla, usé otra vez el regulador de pared del principio del video. Antes de mostrar una cosa muy simple que falta por hacer, porque aunque es muy sencilla puede ocasionar que el display no muestre la señal de video, ¿recuerdas que mencioné que anotar los pines al derecho y al revés era un paso muy importante para evitar errores tontos? Pues yo no lo hice así, y como puedes ver en esta imagen, cuando hice el cableado por segunda vez para grabar este video, conecté mal todos los pines y cuando le puse corriente quemé el receptor. Intenté conseguirlo en varias páginas, pero al parecer está descontinuado. Así que para el resto del proyecto voy a utilizar el RX5808 y a mostrar cómo se puede hacer lo mismo con el SM201R, ya que al final de cuentas utilizan el mismo microcontrolador. Lo último por hacer es que si cuando enciendes el display aparece una pantalla azul como esta, hay que buscar en el menú la manera de desactivar esa función, porque de lo contrario no mostrará la señal. Y eso es todo para este video. Suscríbete y dale like para que no te pierdas lo que sigue en este proyecto.